Well, the disgraced former Olympian Oscar Pistorius was released on parole on Friday here in South Africa from a prison west of Pretoria. There were no images of him as he was released, and his parole conditions are pretty strict. He will be confined to his uncle's house in a suburb of Pretoria. He can't speak to the media, can't venture out beyond the confines of the city for now. His parole lasts until 2029. Now, it's a far cry from where Oscar Pistorius was more than 10 years ago, when he was a global icon in many senses, getting over a disability, was amputated below the knee at a very young age, and ended up competing in the able-bodied Olympics in 2012 in London. It was months after that, on the morning of Valentine's Day in 2013, where he shot 4 times through a locked bathroom door, killing his then girlfriend Reeva Steenkamp. And now he was eventually convicted of murder for that crime. Oscar Pistorius is now in parole. The family of Reeva Steenkamp saying that they are feeling that the pain is still raw and very real. Los documentos desclasificados y relacionados con el caso de Jeffrey Epstein causaron un gran revuelo aquí en Estados Unidos. Epstein fue un multimillonario acusado de trata sexual y que enfrentaba una pena de más de 40 años cuando se suicidó en 2019. Los archivos que se desclasificaron contienen declaraciones tanto de los acusados como de presuntas víctimas. Algunos de los nombres que aparecen ya se relacionaron con Epstein en el pasado, como es el caso del expresidente Bill Clinton, que no está acusado de ningún delito. Otro de los nombres es el del príncipe Andrés de Inglaterra. Justamente el príncipe ya llegó a un acuerdo con una joven que le acusó de abusarla sexualmente mientras se encontraban en un apartamento de Epstein. Unas acusaciones que el Palacio de Buckingham dijo que eran falsas. Uno de los nuevos nombres que se relaciona con Epstein es el del científico fallecido Stephen Hawking. Los documentos revelan que Jeffrey Epstein envió un correo electrónico a su novia para negar las acusaciones de que Hawking participó en una orgía con menores de edad. Los documentos ahora desclasificados provienen de la demanda de Virginia Giuffre, una víctima que cuando tenía 17 años denunció a la exnovia de Epstein, Ghislaine Maxwell. En este momento, Maxwell se encuentra en prisión por ayudar a reclutar a las víctimas de sus parejas y abusar de ellas. Se espera que en un futuro más documentos relacionados con el caso salgan a la luz. Desde Washington informó Julia Riera de La Voz de América para Telearuba. El Estado Islámico, también conocido como ISIS o Daesh, a través de su cuenta de Telegram asumió responsabilidad por 2 explosiones registradas en Irán que dejaron al menos 84 muertos este miércoles, el ataque más fuerte de la organización en décadas. Según Jihadoscope, portal que monitorea actividad yihadista en la web, en su comunicado el grupo atribuye el ataque a ordenanzas de una nueva directiva. Tenemos varios recursos para hacer frente a los grupos terroristas y naturalmente los usaremos todos, especialmente los relacionados con inteligencia y seguridad y otras herramientas con las que contamos para la administración de justicia. Mientras tanto, en Beirut, Líbano, se adelantan los eventos fúnebres de Saleh Haruri, uno de los líderes de Hamas, dado de baja este martes en un hecho sin autor conocido hasta el momento, pero que Hamas y Hezbollah atribuyen a Israel. Son eventos que aumentan la posibilidad de que el conflicto se expanda en la región, ya que en el Mar Rojo los hutíes, milicia de Yemen apoyada por Irán, intensifican sus ataques. Las continuas amenazas hutíes a la navegación marítima, junto con el riesgo de una mayor escalada militar, siguen siendo motivo de grave preocupación y podrían afectar potencialmente a millones de personas en Yemen, la región y el mundo. Un poco más al norte, en Gaza, el panorama no mejora. Allí continúan los bombardeos, al igual que los ataques de grupos armados palestinos hacia Israel y la ofensiva hebrea a blancos de Hezbollah en Líbano, zona fronteriza que también ha sido evacuada. Creo que donde menos segura me siento es aquí en la carretera, pero tengo fe. Según confirmaron oficiales de Estados Unidos a La Voz de América, hasta el momento y desde mediados de octubre, 120 ataques han sido lanzados en Irak y Siria contra intereses estadounidenses. En medio de esta coyuntura, este jueves el secretario de Estado Antony Blinken inicia su 4ª visita al Medio Oriente en los últimos 3 meses. Tras las fiestas de fin de año, los cariocas y turistas se alistan para el carnaval. Pero en los tiempos en que vivimos, todo cuidado es poco. Una de las alternativas para protegerse de criminales está a la venta hace 10 años en el negocio de Doña Virginia, las bragas anti-hurto.
Dá sim, para curtir o carnaval. Ella garantiza que con esta pieza todos pueden disfrutar cualquier fiesta con tranquilidad. Aunque los más famosos son los interiores para las mujeres, también hay una versión masculina. Según Wallison Velasco, eso puede ayudar demasiado en Río. Las ventas fueron tan exitosas que la señora adaptó la misma idea para los tops. En su primera visita a la ciudad, la alemana Miruna Bacali dijo que ella fue aconsejada a cuidarse, así que aprobó las piezas. Realmente hay que disfrutar el carnaval con seguridad, en todos los sentidos. Desde Brasil, Dan Sister para Telearuba. La gran sorpresa de este año fue la entrada de Mickey y Minnie Mouse al dominio público, específicamente su versión en blanco y negro que debutó en el cortometraje animado Steamboat Willie en 1928, así como su versión silente en Plain Crazy. Estas figuras originales se presentan sin los refinamientos y atuendos más modernos que les son familiares. Entonces, lo que eso significa es que esas caricaturas y esos personajes se unen a todas las demás obras de dominio público y ahora seremos libres de copiar para compartir y, lo que es más importante en los Estados Unidos, de desarrollar y crear nuevos trabajos basados en los personajes de Mickey y Minnie Mouse. No es la primera vez que esto ocurre, pues figuras como Drácula, Frankenstein, Romeo y Julieta también han sido liberadas en su creación original. En opinión de expertos consultados por Voz de América, podría ser una gran oportunidad para los creativos a que se beneficien. Más que despertar ansiedad, diría despertar la curiosidad y el uso de cómo van a poder utilizar esa imagen a su favor. Recuerda que Mickey es un personaje bien conocido y si lo lograsen utilizar a su favor, pues les va a generar no tan solo views, likes o aceptación del mercado, aceptación de que ya cuenta Mickey y ya cuenta Disney. Podría surgir un problema de marca registrada si se utiliza el personaje Mickey de 1928 de una manera que induce a error a los consumidores, haciéndoles pensar que están adquiriendo un producto de Disney cuando no es así. Mickey Mouse es un personaje que no se hace viejo, que no tiene hijos, que está siempre fresco, que está siempre con la misma ropa y no se ensucia, que es relativamente asexuado a pesar de tener una novia o una esposa. Los expertos consultados aconsejan la libertad creativa dentro de los límites legales. La clave es evitar ligerezas con elementos protegidos por derechos de autor de versiones más recientes del famoso ratón. Es el reporte. Soy José Perralete de La Voz de América, en Miami para Telearuba.